Hoy en Reporte Inmobiliario TV tenemos de invitado al licenciado Mario Gómez, que es broker, desarrollador y también directivo del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Todo bien? Bueno, gracias por invitarnos. No, gracias por venir. Y bueno, la idea es ver dónde estamos parados hoy. O sea, ¿cuál sería la foto hoy de la situación inmobiliaria? Bueno, venimos de un proceso difícil que fueron los últimos 4 años a partir del corralito, a partir del cepo cambiario del 2011 y comenzamos este nuevo periodo hace 6 meses a partir de la asunción de las nuevas autoridades con muchas expectativas, ¿no? Evidentemente en nuestro negocio el tema de las expectativas es algo que influye muchísimo porque la gente, por más que tenga el dinero y tenga la necesidad, si además no tiene la decisión de salir a comprar, de salir a hacer una operación inmobiliaria, porque las expectativas no ayudan, bueno, eso termina impactando negativamente en el sector. Entonces, llegamos a fines del año pasado con expectativas muy buenas, ¿no? La gente, un cambio después de un proceso de 12 años como fue el gobierno anterior, bueno, trajo expectativas positivas que luego con el correr del primer semestre se fueron enfriando un poco esas expectativas porque aparecieron otros temas como el incremento de los precios, ¿no? Una combinación entre el efecto de la inflación y el reacomodamiento de tarifas que enfriaron un poquito el tema. Que en principio hubo una recuperación de, digamos, ¿qué puede ser? El primer trimestre o cuatrimestre por expectativas más que exactamente. Nada. Y después un poco esto ahora se enfrió. Se enfrió un poco, pero nuevamente hoy estamos frente a la expectativa del famoso segundo semestre, ¿no? Estamos transcurriendo el segundo semestre, donde la gente de nuevo está con muchas expectativas. Y en el caso del mercado inmobiliario, con 2 noticias muy importantes, que son la reaparición del crédito, que todos sabemos que el crédito es una condición necesaria para que nuestro sector funcione. En todo el mundo, el gran motor del sector inmobiliario es el crédito. Bastante se pudo hacer en la Argentina sin crédito durante tantos años, pero está claro que un sector inmobiliario sin crédito significa un sector inmobiliario que trabaja exclusivamente para una porción muy pequeña de la población, que es ese segmento ABC1, ese tope de la pirámide socioeconómica que no depende del crédito para llegar al inmueble, pero ese sector finalmente en algún momento queda sobreexpuesto en inmueble, porque ya compró su primer vivienda. Siempre es la misma demanda, siempre va dirigido a la misma demanda. Ahora entonces tenemos la aparición del crédito, que es evidentemente una buena noticia, y tenemos también el blanqueo, que es otra noticia que va a crear alguna demanda que impacte en el sector inmobiliario. Entonces, hoy encaramos este segundo semestre con estas 2 buenas noticias, ¿no? Por un lado el blanqueo, por otro lado la aparición de crédito hipotecario. Analicemos un poquito estas 2 vertientes que vos nombraste que pueden ser factores que sumen demanda al mercado inmobiliario. El blanqueo por un lado y el crédito hipotecario por el otro. El crédito hipotecario hubo 2 anuncios, ¿no? Importantes. Por un lado lo que tiene que ver con la UBI, créditos ajustables, y por otro lado los créditos del Banco Nación. O sea, ¿cómo ves vos el desarrollo a futuro de cada una de estas líneas? Porque en un principio es como que creo yo que se tuvo cierto resquemor hacia el tema de la actualización de la cuota, justamente que es lo que explota la otra línea, ¿no? La línea de Banco Nación explota esa, si se quiere, esa debilidad o esa memoria histórica que tenemos los argentinos de mucha inflación y demás que tiene temor, infunde temor. O sea, ¿cómo ves vos el desarrollo de una y de la otra? Mira, yo creo que tenemos que distinguir. La línea del Banco Nación es una línea puntual. Vos fíjate que en el anuncio Melconian se cuidó mucho de decir qué cantidad de créditos iba a otorgar. Exacto. ¿Qué volumen? ¿Cuál va a ser la partida? Claro. ¿Cuál es la partida de que dispone?
¿Por qué? Porque evidentemente es una medida coyuntural donde hay un subsidio, porque una tasa del 14% con la inflación actual y aún con la inflación proyectada para el año que viene es una tasa subsidiada y por lo tanto es una línea que tiene características limitadas porque sabemos que en una economía de mercado no puede haber ilimitadamente líneas subsidiadas. Entonces, la gran incógnita es quiénes van a acceder, cuántos créditos se van a dar, de qué volumen estamos hablando. Tenemos que diferenciar esto de las UBIs, que es un programa estructural de crédito. Es el modelo chileno de las UFI, las unidades de fomento, de las UF, perdón, las unidades de fomento, el modelo chileno, que es un modelo que en Chile el año próximo cumple 50 años, es un programa que empezó en el año 1967 y que se fue consolidando a partir de una oferta y una demanda. Es un programa totalmente genuino. Hay ahorristas que invierten en UBIs porque tienen la expectativa de que su dinero no pierda poder adquisitivo comprando esos títulos. Entonces hay oferta genuina de ahorristas incluso que pueden ser los mismos futuros beneficiarios de esos créditos que en una etapa comienzan a ahorrar, juntan una cierta cantidad de UBIs y en una segunda etapa salen a pedir un crédito. Financian el saldo, claro. Exactamente. Y por otro lado, la demanda, que son los tomadores de esos créditos. Entonces, es un sistema totalmente estructural, de largo plazo, que está clarísimo cómo se financia, no dependemos de ninguna partida especial del presupuesto, de ningún subsidio, y entonces es una muy buena noticia porque nos puede hacer pensar en el largo plazo. Yo creo que de alguna forma son complementarios. Una es una medida de corto plazo, la otra es una medida de largo plazo. La medida esta de largo plazo está basada en un esquema donde la gente se va a endeudar en una moneda dura. Exacto. Se va a endeudar en UBIs. La UBI empezó como un valor que apareció una milésima parte de un costo de construcción ponderado nacional, empezó en 14,057 y eso se va a ir ajustando por ser a lo largo, o sea, se va a ajustar al ritmo de una inflación seria con un index serio. Entonces, cuando sucede eso, el potencial deudor, el potencial tomador del crédito, empieza a poner en la balanza y dice, tengo miedo que el capital se me ajuste demasiado y entonces todavía no me animo a tomar ese crédito hasta que la inflación no esté controlada. En ese contexto puede aparecer más atractiva la línea de crédito del Banco Nación porque te va a permitir tomar un crédito a una tasa fija del 14% los primeros 3 años y después te va a asegurar que el ajuste no va a pasar un coeficiente de variación salarial. Ahora, en el largo plazo, en un escenario de inflación controlada, que es todos creo que queremos vivir en ese país donde parecernos a los 195 países del mundo que tienen inflación controlada y no a los 6 del mundo que tienen inflación descontrolada. Entonces, en esa normalidad a la que todos aspiramos a vivir, bueno, la gente se va a animar a tomar créditos en UBIs, porque cuando tomás un crédito en UBIs, la clave está en la cuota. Como vos no te están calculando en un sistema francés donde ponen todos una inflación estimada, un interés muy alto que está tratando de compensar a la inflación, te van a poner solamente el 5% de interés, que es un interés real, porque después se va ajustando el capital. Bueno, en ese escenario vos a lo mejor pagás una cuota de 8.000 pesos, que no es tan diferente del alquiler que estás pagando. Este es un crédito dirigido fundamentalmente a ese grupo etario y socioeconómico que hoy está alquilando y también hoy está condenado a vivir indexado, porque el alquiler también los alquileres, va aumentando, vivís indexado. Entonces, la contra que le ven a las UBIs, que es un sistema donde vivís indexado, donde vas a tener un crédito indexado, bueno, vivir alquilando también es vivir indexado
y sin embargo vas a vivir en tu techo propio y vas a ir saldando tu crédito a lo largo de un plazo bastante extenso de tiempo, que es como accede la clase media en todo el mundo a la vivienda. Claro, lo que pasa es que en este caso es sincerar algo que existe dentro de la economía, que es la inflación. Exactamente. Y en la inflación siempre hay ajuste a partir de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda. Exactamente. Entonces eso siempre algún costo tiene, y entonces es lógico que se instrumente alguna medida que pueda justamente, decís esto, calzar y ser justa para las dos partes, ¿no? Exactamente. Si no, no es genuino. Si no, alguien está perdiendo plata, de algún lado está saliendo ese costo. Exactamente, y como acá va a ser un sistema donde hay una oferta y una demanda, una oferta que viene dado por los ahorristas y una demanda que viene dado por los tomadores de crédito, bueno, para que el sistema sea justo no tiene que haber nadie que pierda. Lamentablemente venimos de una etapa en que estamos acostumbrados a los subsidios, inclusive subsidios en los créditos, pensando que eso nadie lo paga, y eso es una gran mentira, porque lo terminamos pagando todos, con impuesto inflacionario, y entonces a veces transparentar la realidad y salir de la mentira para pasar a verdad es algo sano para la sociedad. ¿Y cómo lo ves? Porque la verdad que hay algunos números, algunas cifras que hablan de crédito hipotecario, por ejemplo, la que en estos días dio Cristofani, el presidente de Santander, que habló que otorgaron 1.300, o sea, tendrían adjudicado 1.300 carpetas sobre 2.000 solicitudes en un mes. O sea hay como una demanda retenida importante, ¿no? Y digamos, si esto recién empieza y todavía dentro de un contexto que se está acomodando, ¿vos cómo pensás? ¿Esto puede ser de una evolución rápida o lo ves mucho más paulatino y dilatado en el tiempo? A ver, yo creo que hay una gran demanda contenida de gente que durante mucho tiempo no hizo ninguna acción para tratar de llegar a la vivienda propia, casi se resignó a vivir alquilando, y hoy se pone a hacer los números y ve que acceder a la vivienda propia es posible. Entonces, esto es lo que se está viendo. Obviamente, cuando comparamos los 1.300 créditos que anunció el Banco Santander con el déficit habitacional o con el 1.000.000 de nuevos créditos que anunció Macri en su campaña, bueno, es muy chiquita la cifra, pero por algo hay que empezar. Exacto, por algo yo creo que esto va a ser paulatino, que a medida que la inflación se vaya controlando va a haber más gente que se va a animar a tomar créditos en UBI, porque repito, es una muy buena herramienta, es genuina y es pagar, digamos, ¿qué es en definitiva la tasa de interés? Bueno, es el precio por el uso del dinero. Bueno, estoy usando dinero para tener mi casa, tengo que pagar por eso, y por otro lado es gente que va a dejar de alquilar, porque lo bueno es que cuando tomas el crédito automáticamente dejas de alquilar. Entonces hay una partida en tu presupuesto familiar que dejas de abonar, que es el alquiler, y hay una nueva partida que empezás a pagar, que es el crédito hipotecario. Si además tenés ahorros, porque acá se financia como máximo un 80%, tenés que tener ahorros, tenés que tener un contexto familiar que te ayude a ese monto inicial, ¿no? Podés llegar a la vivienda propia con un programa de largo plazo que yo creo que la gente se va a ir adhiriendo, ¿no? Yo creo que a partir de agosto, septiembre vamos a ver realmente a mucha más gente tomando crédito, y vamos a ver también muchas más acciones por parte de los bancos en la colocación, mucho más activos en la colocación de crédito, porque a partir de ese momento es como que ya se va a tener, digamos, índices de inflación mensuales ya más acotados, y cuando se hace la proyección anual también va a ser menor. Entonces creo que eso va a ayudar, pero a medida de que se empiece a sumar, me parece que este va a ser un proceso muy interesante. Y no te olvides también que hace falta un reacomodamiento del sistema financiero, porque no nos olvidemos que los bancos desactivaron prácticamente todas sus estructuras de crédito hipotecario, entonces no venían otorgando crédito, entonces no tenían analistas suficientes, comerciales suficientes, toda la parte de riesgo, toda la parte del scoring para otorgar el crédito. Entonces también hace falta que los bancos se pongan... Y no solo los bancos, porque a eso iba también mi próxima pregunta. La oferta también. No hay que acomodar, o sea, no hay que trabajar
dentro obviamente del sector inmobiliario, desde la oferta, en adecuarla para esta nueva herramienta que es el crédito hipotecario? O sea que obviamente que estén todos los papeles, que esté el reglamento de copropiedad, que esté el plano de subdivisión, que esté obviamente en condiciones de poder escriturar una propiedad, y por el otro lado también en condiciones de que acepte digamos, las condiciones del banco, ¿no? Por ahí recibir pesos, cómo manejar esas cuestiones. Sí, ¿no? sí, los tiempos también, porque muchas veces acá lo que va a suceder es que el reservante va a dejar su reserva por ese departamento, por esa casa, ad referéndum de la aprobación del crédito bancario, y esto va a significar transcurrir un tiempo que va a haber que convencer al propietario que espere la resolución del crédito. Entonces también esto significa un ejercicio que vamos a tener ahí los corredores inmobiliarios que trabajar uniendo a la oferta y la demanda para que mutuamente vean la conveniencia de hacer una operación con un crédito hipotecario. Claro, porque es reacomodarse a un nuevo funcionamiento, ¿no? Que por ahí estaba obviamente lejos, que había quedado esos años que había crédito hipotecario, por lo menos exactamente, hace 15 años atrás. Claro, hace 15 años no nos olvidemos también que los corredores inmobiliarios teníamos un papel activo en el trabajo de colocación, trabajamos en conjunto con los bancos en sistemas de una suerte de preaprobación, en el sentido de ver que realmente el interesado calificara, contribuir a completar toda la documentación, tener muy claro qué documentación necesitaba el banco y trabajar tanto con el propietario para que facilite esa documentación y con el comprador para que también le acerque al banco la documentación de manera de acortar los plazos. Entonces también ahí hay todo un trabajo que vamos a tener que hacer como corredores inmobiliarios para adecuarnos a esta nueva realidad. Y ahora el otro tema, dejamos por un lado el crédito hipotecario, que me parece lo fundamental, pero concretamente el blanqueo. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo pensás o cómo piensan desde el colegio también que esto puede desencadenar en inversiones inmobiliarias? Si lo ven que puede haber un fuerte flujo, digamos, en muy corto tiempo, o lo ven esto dilatado, ¿cómo lo analizan? A ver, yo creo que el blanqueo también es una buena noticia. Creo que para que un blanqueo sea exitoso hacen falta dos condiciones. Por un lado, la confianza de la gente en el gobierno, ¿no? Que esto es una diferencia con el blanqueo, el último blanqueo que tuvimos, que era el CEDIN, claro, donde era un blanqueo específico para el sector inmobiliario. Era bueno, en realidad. Era bueno porque no tenía costo. Directo, acá exacto. Tenés un impuesto especial del 10%, en el CEDIN no existía, después apareció un costo para operativo, los bancos, operativo mínimo, pero ¿qué pasaba? No se daba esa condición de confianza. Y la segunda condición es que la gente realmente crea que es la última vez, que es el último blanqueo. Porque bueno, en la Argentina tuvimos blanqueo con Alfonsín, tuvimos blanqueo con Menem, tuvimos blanqueo con Cristina, tuvimos dos. Bueno, entonces, si la gente cree que va a haber otro blanqueo en el futuro, y hoy parece que se cierra el circuito internacional. Exacto, ¿no? Tenemos formación. A partir del 1 de enero de 2017, la OCDE, de la cual Argentina, por ser miembro del Grupo de los 20, participa, comienza un sistema de compartir información con todos estos países que va a hacer que el cerco esté mucho más cerrado. Entonces, de acá al futuro va a ser complicado tener dinero negro en cualquier lugar del mundo. Entonces, esta es una razón adicional para que este blanqueo sea exitoso. Yo creo que va a ser un blanqueo exitoso, pero vinculado al sector inmobiliario no tiene demasiadas características que lo favorezcan, como fue el CEDIN, que era un instrumento pensado para el sector inmobiliario. Acá yo creo que va a haber, por un lado, los que tengan inmuebles ya preexistentes van a tener la posibilidad de declararlo y pagar el impuesto especial del 5%, no del 10%, como es en las generales de la ley. Y lo que va a existir, sí, para mí, es un efecto secundario, es decir, como consecuencia de que haya mucho más dinero blanco en la economía,
toda esa gente se va a encontrar con que tiene ese dinero blanco, va a haber muchísimo dinero blanco que en principio va a estar o en depósitos o en bonos, ¿no? Porque como hay de alguna forma posibilidades de acceder a algunos instrumentos que permitan no pagar ese impuesto especial del 10%, va a haber gente que va a ir hacia esos instrumentos que uno los va a tener en cartera durante más tiempo, pero a mediano plazo se van a ir liberando fondos que yo creo que en alguna medida van a repercutir en el sector inmobiliario, pero lo veo más como un efecto secundario que como un efecto directo. A pesar de que hubo un trabajo de muchísimas instituciones reuniéndose con el Poder Ejecutivo y con el Poder Legislativo, tratando de hacerles entender el efecto multiplicador que tiene la inversión inmobiliaria sobre la economía y las ventajas que hubiese tenido darle una tasa diferencial a quienes invirtieran en inmuebles o en emprendimientos inmobiliarios, la verdad es que eso no se logró. Pero se consiguió, ¿no? Una ventaja, sí. Creo que lo consiguió Kusigba. Sí, ¿no? Fue un trabajo con el diputado Waldo Wolf, que se logró introducir el artículo 44, donde se permite que ese dinero se utilice en inmuebles. O sea, y no se cumpla con el plazo de 6 meses. Exactamente, claro. Esa fue la ventaja que se logró, que obviamente la celebramos todo el sector, pero lo que realmente hubiésemos querido es que de alguna forma hubiese una alícuota diferencial, no solo para inmuebles usados, sino también para inmuebles a estrenar, porque son los que generan nuevos emprendimientos y nueva inversión. Así que eso no se logró, pero yo creo que el blanqueo es una buena noticia, sobre todo a largo plazo, a mediano y largo plazo, porque también esto se inscribe dentro de algo más general, que es una planificación de las finanzas personales, una planificación sucesoria, donde gente que se va a encontrar con dinero blanco y dinero líquido, en algún momento va a decir, le quiero dejar a mis hijos, quiero crear un patrimonio que me trascienda a mí, y en ese sentido los inmuebles son una herramienta que la gente utiliza muchísimo en estas planificaciones sucesorias, en dejarle un capital, dejarle un patrimonio a los hijos, que muchas veces se lo deja líquido y tiene miedo que no trascienda demasiado ese líquido y se lo deja en un inmueble. Entonces yo creo que en ese sentido son buenas noticias de mediano y largo plazo. Ahora, por último, y para cerrar, no puedo dejar de preguntarte cómo ves la evolución de los precios, ¿no? Porque eso también puede llegar a generar justamente acciones, en un sentido o en el otro, ¿no? ¿Cómo ves los precios? ¿Sostenidos hacia el alza? A ver, yo veo precios sostenidos en el último tiempo, tampoco veo alzas, o sea, en general veo precios sostenidos, precios que fueron capaces de resistir en los peores momentos del mercado, 2011-2015, con el cepo cambiario. La verdad que la gente que invirtió en inmuebles no se vio defraudada, porque a pesar de que el valor del dólar se multiplicó por 4, el valor de los inmuebles expresados en dólares resistió y realmente tuvo un comportamiento estable. Digamos, creo que por ese lado fue positivo. Yo creo que con crédito y con el blanqueo tampoco espero un crecimiento importante de los precios, espero más bien una reactivación. Primero, claro, que haya cantidad. De la cantidad. O sea, lo que vimos es en estos últimos 4 años una caída espectacular de todos los indicadores de actividad, ¿no? Cayeron los metros permisados, cayeron la cantidad de escrituras. Entonces yo lo que veo es que el mercado inmobiliario no ajustó por precio, sino por cantidad. Y entonces lo que veo con esta reactivación es que evolucionen favorablemente las cantidades y que los precios tengan un comportamiento, digamos, estable. Puede ser a la suba, pero no una suba espectacular de precios, sino más bien un mayor volumen de operaciones, una mayor cantidad de metros permisados, ¿no? que traigan de nuevo un nivel de actividad
como fueron los años previos a la aparición del cepo. Ahora te voy a pedir ahora sí la última, y esta tiene que ver con hablarle, por ejemplo, a aquel que está en el negocio inmobiliario, que es un broker, un desarrollador y eso. Arriesgar una fecha en la cual vos decís, esto sí empezó a andar y no para, por lo menos por un par de años fuera. A ver, yo creo que viene un ciclo positivo. Yo creo que el 2017 es el año que vamos a volver a sonreír, pero creo que viene un ciclo positivo para la actividad. Igualmente también avisoro que hay cada vez una mayor competencia en el sector y lo que creo que todos tenemos que tener cada vez más herramientas para salir a competir. Ustedes hace poquito organizaron la Tecno Real Estate y ahí vemos cómo hay todo un proceso de desintermediación que viene de la mano de las empresas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, Mercado Libre, que está invirtiendo muchísimo. Lo de redes sociales. Exactamente. Sí. Entonces, cada vez lo que necesitamos como corredores inmobiliarios es tener mayor cantidad de herramientas y utilizándolas bien, obviamente, porque si yo tengo una página muy atractiva, tengo muchísimas consultas, pero no respondo a la demanda o no respondo en los tiempos que exige la tecnología, y bueno, evidentemente, si no hago un buen uso de esas herramientas, pierdo competitividad y cada vez hay más actores ingresando al mercado y yo creo que para los corredores inmobiliarios la gran amenaza es la desintermediación, ¿no? Lo que hace Mercado Libre en otros rubros que también trate de replicarlo al mercado inmobiliario, ¿no? Que logre que la oferta y la demanda se pongan de acuerdo sin que haya un profesional que los acompañe y los asesore. Obviamente es una jugada muy riesgosa, pero la gente... amenaza. Es una amenaza. Es una jugada muy riesgosa, tanto para la oferta como para la demanda, hacer una operación inmobiliaria, que es una operación que significa para la mayoría de las familias todo su patrimonio, hacerla sin el acompañamiento de un profesional inmobiliario. Sin embargo, es una amenaza, no la podemos dejar de tener en cuenta y al contrario tenemos que estar cada vez más capacitados para realmente hacer un acompañamiento de esa oferta, de esa demanda y darle nuestros servicios profesionales y realmente ganarnos nuestros honorarios a partir del valor agregado que somos capaces de darle a la sociedad. Bueno, Mario, gracias. Hoy recorrimos bastante lo que tiene que ver con expectativas y demás. Y bueno, por lo menos coincidimos en que la expectativa hacia el futuro es una expectativa de vuelta positiva, ¿no? Exactamente. Bueno, gracias. Gracias a vos, José. Un saludo. Esto fue Reporte Inmobiliario TV.